Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Etiopía. Brindar una oportunidad a la paz. Un obispo indio misionero desde hace años en Etiopía ha lanzado un vehemente llamamiento a la reanudación de las conversaciones de paz entre el gobierno y las fuerzas rebeldes para poner fin a un conflicto que se ha cobrado cientos de vidas y ha desplazado a decenas de miles de personas. Monseñor Varghese Totankara, vicario apostólico de Nekemte en Etiopía, ha informado a la Fundación Pontificia ACN de que la gente atrapada entre el gobierno y las tribus rebeldes de los Oromos y Gumus claman por la paz. El obispo, cuyo vicariato en Etiopía Occidental se considera el epicentro de la rebelión del Ejército de Liberación Oromo, OLA por las siglas en inglés, destaca el desplazamiento masivo de personas, la amenaza constante de secuestros para pedir rescate y los toques de queda impuestos en la ciudad de Nekemte y otros lugares. En una visita a la Oficina Nacional de ACN en Reino Unido, el obispo Totankara ha asegurado: la población está hartísima de sufrir, necesitan una solución, y por eso esperamos que estas conversaciones conduzcan a algo. Y señala: tanto el gobierno como las tribus deben pensar en el bien de la gente. El gobierno tiene que decirles a los rebeldes algo más que dejen las armas. Hay que reintegrar a estas personas en la policía y en el ejército. Hay que integrarlas en la sociedad. El OLA acusó la semana pasada al gobierno de llevar a cabo una ofensiva militar contra ellos, después de que la primera ronda de conversaciones de paz concluyera sin ningún resultado. El obispo, tras 9 años, dejará Nekembe para convertirse en obispo de Balasore, India. Indica que 20 de sus iglesias, alrededor del 20% del total, se han visto obligadas a cerrar por motivos de seguridad, y que muchos de sus sacerdotes corren peligro por pertenecer a la tribu Oromo. El obispo también ha referido 2 incidentes en los que su vida corrió peligro. En uno de ellos, un coche que iba delante de él fue tiroteado, y en otra ocasión, él mismo fue asaltado por rebeldes fuertemente armados en una localidad por la que pasaba. El obispo Totankara ha hablado de sacerdotes y religiosos secuestrados para pedir rescate y obligados a abandonar parroquias, entre ellas las de Chambu, Anger Guten y Kamashi. Es muy doloroso saber que nuestra gente, que soporta tantos problemas, no puede recibir los sacramentos. Monseñor Totankara afirma que, a falta de sacerdotes, muchos fieles dependen de los catequistas y ha elogiado a ACN por financiar la formación y gastos de estos últimos. Además, agradece a la Fundación Pontificia los estipendios de misa destinados a sacerdotes perseguidos y sin medios económicos, así como los programas en curso de formación del clero. Un sacerdote nigeriano a favor de la beatificación de las víctimas de la masacre del domingo de Pentecostés. Un año después del atentado contra la iglesia de San Francisco Javier de Ondo, en Nigeria, ninguno de los culpables ha comparecido ante la justicia. Las víctimas portan sus cicatrices como insignias de honor y su fe sigue tan firme como siempre. Un sacerdote nigeriano ha pedido la beatificación de unos 40 cristianos asesinados en el atentado del 5 de junio de 2022 contra la parroquia de San Francisco Javier, en la localidad de Owo, estado de Ondo. A raíz del ataque, que se dio a conocer como la masacre de Domingo de Pentecostés, también resultaron heridos decenas de cristianos. Muchos de ellos sufren desde entonces una discapacidad permanente. Un año después, en una entrevista con la oficina española de la Fundación Internacional ACN, el padre Emmanuel Fawe, rector del Instituto de San Alberto de la diócesis de Cafachán, se muestra a favor de su beatificación. Para mí, como sacerdote católico, no sería mala idea que la Iglesia decidiera abrir una causa de beatificación de quienes perdieron la vida en aquel atentado, pues murieron profesando su fe. Murieron mientras adoraban a Dios en su propia casa. Así que si la Iglesia abriera un proceso para su beatificación, eso contribuiría en gran medida a fortalecer la fe de quienes la practican en zonas desgarradas por la guerra o en zonas como el norte de Nigeria,
donde son perseguidos muchos de quienes se declaran cristianos, dice el padre Faure. Los testimonios de los supervivientes de esta masacre, que ACN publicó poco después del trágico suceso, son desgarradores y ponen de manifiesto la extrema violencia y maldad de los terroristas. El ataque a la parroquia de San Francisco Javier es un episodio más de una larga lista de agresiones contra las vidas y propiedades de los cristianos nigerianos, perpetrados por un conjunto de terroristas islamistas, bandidos armados y miembros de la etnia fulani. Muchos piensan que el objetivo es expulsar a los cristianos de las tierras fértiles del centro de Nigeria e imponer el dominio islámico en los estados del norte, de mayoría musulmana. El hecho de que Ondo esté en Occidente, que no suele ser objeto de esos ataques, es aún más preocupante, porque indica que los terroristas pueden estar ampliando su radio de acción. No obstante, el padre Fawe asegura que si lo que pretendían los terroristas del domingo de Pentecostés era atemorizar a los cristianos o debilitar su fe, fracasaron. Algunas víctimas que todavía portan cicatrices las consideran sus insignias de honor. Para ellas son un recordatorio de que su fe puede superar cualquier ataque por parte de quienes quieren detener la propagación de la fe en Nigeria. Dice el padre a ACN, citando como ejemplo el de una víctima que asistió al acto para celebrar la reapertura de la parroquia atacada el domingo de Pascua de este año. Mientras tenía lugar la celebración, una de las supervivientes, una enfermera que perdió las 2 piernas y un ojo, plena de alegría y gratitud, dijo: «He venido con mis cicatrices como insignias de honor, y no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda debilitar mi fe». Nosotros recordamos ese atentado terrorista con sentimientos encontrados. Hay un sentimiento de gratitud porque a pesar de todo, la gente sigue profesando su fe, pero también hay dolor. Dolor porque el gobierno, cuya única responsabilidad es la protección de la vida y la propiedad, no ha procesado a los criminales que perpetraron ese ataque contra gente inocente hace un año. Explica el rector del Instituto de San Alberto, quien repite el llamamiento lanzado ya por otros líderes de la Iglesia para que las autoridades lleven por fin a los agresores ante la justicia. La justicia, en este caso y en muchos otros, tarda en llegar, pero la comunidad cristiana alberga alguna esperanza de que con el nuevo gobierno, que juró el cargo el 29 de mayo, cambien las cosas. Rezamos y esperamos que el actual gobierno sea capaz de consolidar la lucha contra el terrorismo iniciada por gobiernos anteriores. Esperamos que este gobierno tenga la voluntad de señalar a quienes financian a estos terroristas y de perseguirlos para disuadir a quienes se lucran con los conflictos y atentados terroristas que se vienen produciendo en este país, añade. Mientras tanto, dice el padre Fawe a ACN, seguiremos esperanzados y centrados, y nada nos va a disuadir de adorar a nuestro Dios en verdad y en espíritu. Nigeria. Obispo reflexiona sobre los males del terrorismo y la falta de justicia, un año después de la masacre en una iglesia. En el primer aniversario del atentado el domingo de Pentecostés de 2022 en Nigeria, el obispo de la diócesis donde tuvo lugar la matanza ha dicho que los males del terrorismo pueden marcar a las personas para toda la vida. El obispo Jude Arogundade declaró a la Fundación Católica ACN que siguen en libertad los extremistas que mataron a 41 personas e hirieron a más de 80 en la Iglesia Católica de San Francisco Javier de Owo, suroeste de Nigeria, el 5 de junio del año pasado. Aquel día, durante la misa, hombres armados disfrazados de fieles hicieron estallar explosivos y abrieron fuego dentro de la iglesia que estaba abarrotada. Monseñor Aragundade hizo un llamamiento a reflexionar con sobriedad acerca de hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger la vida humana y su dignidad y santidad como nación. El prelado subrayó que a menudo se dice que el tiempo cura y que debemos seguir adelante, haciendo que la memoria de las víctimas pase a la historia, pero es importante conmemorar el aniversario de la masacre, recordando al mundo la maldad del terrorismo y los efectos a largo plazo que tiene sobre las personas. A pesar de que un año después nadie ha comparecido ante la justicia, el obispo Arogundade mantiene su compromiso de instar a quienes ocupan puestos de poder
para que tomen las medidas necesarias y así evitar tragedias similares. Según el padre Michael Abugán, párroco de San Francisco Javier, la comunidad no estará en paz hasta que los autores sean llevados ante la justicia. El padre Abugán dijo: no queremos creer que no será justicia, esperamos y sabemos que algún día el gobierno hará lo necesario para llevar a los autores ante la justicia. Monseñor Arogundade teme que todas las familias directamente afectadas por la tragedia lleven las cicatrices durante mucho tiempo. Este aniversario nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre lo que hemos hecho hasta ahora y sobre qué más podemos hacer para aliviar a quienes aún sufren y ayudarles a vivir con su dolor y su trauma, manifiesta el obispo. Esperamos que todas las personas de buena voluntad se unan a nosotros y nos apoyen con sus oraciones para consolar a una iglesia en duelo. Aún nos queda mucho por hacer para dar alivio a las víctimas. Cualquier apoyo que recibamos nos ayudará a cubrir muchas de nuestras necesidades, concluyó el obispo Jude Arogundade. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.